las perlas a los cerdos. Un tema muy interesante que Dios puso en mi corazón. Luché mucho en mi corazón con este tema, pero creo que es importante. No deis las perlas a los cerdos. Vamos a buscar ahí Mateo capítulo 7, versículo 6. Un solo versículo. Vamos a leer. Mateo capítulo 7, versículo 6. Amén. Dice la palabra del Señor así: no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las huellen con sus patas y volviéndose os despedacen. Vamos a orar. Padre, gracias. Ponemos, Señor, en tus manos este servicio. Espíritu Santo de Dios, tú que conoces todos los corazones y conoces cada una de las necesidades nuestras, te pedimos que nos hables, que alguna parte del sermón sea exactamente lo que nosotros necesitamos escuchar de ti. Gracias. En tus manos me pongo y la congregación también, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amados hermanos, definitivamente si usted lee todo el capítulo 7 de Mateo, todo el capítulo es una clara advertencia para la iglesia. Si usted es iglesia, si usted es cuerpo de Cristo, es una advertencia que usted encontrará allí en el capítulo 7 de Mateo, porque la Biblia nos advierte de falsos obreros que entran a la obra del Señor con un propósito, y hoy más que nunca se está viendo en el mundo entero. El propósito de los falsos obreros es, número 1, engañar. Número 2, confundir, vanagloriarse, y el propósito principal es lucrarse del Evangelio. Ahora, es un llamado a la iglesia a discernir entre lo verdadero y lo falso. Recuerde que está en juego nuestro destino eterno. Este es un pasaje muy interesante que se desprende de ese capítulo 7 de Mateo, y los primeros versículos, si usted los lee, habla de no juzgar con un juicio que no es correcto, y habla de todo este tipo de personas que realmente tienen una fe distorsionada. Es curioso que el Señor usa la analogía de los animalitos que conocemos mucho para referirse a todos aquellos que deliberadamente rehúsan humillarse ante el Señor. Mire, el puerco es un animalito, ¿verdad? Que pues de él nos alimentamos algunas veces, ¿verdad? Nos alimentamos algunas veces, y también de ahí salen cueros, ¿verdad? Para hacer ciertas cositas. Pero es curioso que Jesús usa esta analogía. Los cerdos son animales muy útiles, pues de ellos tenemos, yo no sé cuántos de ustedes les gusta el cerdo. Realmente es una carne sabrosa. Muy discutido si es bueno o no, o si es malo comer con mucha frecuencia, pero realmente es un alimento muy bueno, y también su cuero se usa para usos industriales. Pero a pesar de todo eso, hermanos, a pesar de toda la utilidad que pueden tener esos puerquitos o estos cerdos, siguen siendo animales que casi nadie de nosotros quisiera tener dentro de nuestra casa. ¿A alguien le gustaría tener uno de esos puerquitos como mascota en su casa? Es bien difícil, aunque hay personas que sí los tienen. Hay puerquitos que sí los tienen como mascotas, pero realmente yo no quisiera tenerlo en la casa, en primer lugar porque es insalubre, por otro lado su mal olor, y por otro lado todo lo que conlleva tener un animalito de estos en la casa. Nadie quisiera tener puerquitos en la casa. Ahora, quiero decirle, hermanos, que el Señor Jesucristo habla de estos animalitos, habla de los perros también. Para los judíos, quiero decirle que los cerdos son animales impuros, y son animales que representan algo desagradable, menospreciable y degradante. Para un judío,
hablar de un cerdo era lo más feo que podía haber. ¿Se acuerdan que el hijo pródigo llegó al punto de querer comerse no un cerdo, sino más bien comer lo que los cerdos comían? O sea, que la parábola del hijo pródigo habla en ese punto tan degradante al que llegó el hijo pródigo. Para los judíos era algo detestable totalmente. El texto que hemos leído nos dice que no debemos darle lo santo a los perros, ni echar nuestras perlas delante de los cerdos. Y esto nos habla prácticamente de no insistir en predicar el precioso evangelio de Cristo a personas que obstinadamente tienen su corazón cerrado. Mire, es interesante esto. Hay personas, la Biblia nos manda a compartir el evangelio, ¿verdad? Pero hay personas que usted lo va a ver que de una manera deliberada no quieren saber nada de Dios y lo retan a usted. Mire, a veces son familiares nuestros. ¿Sabe lo que nosotros tenemos que hacer? Lo que tenemos que hacer, y lo que dice el Señor, es que no insistamos en hacer la obra que solamente Dios puede hacer en su tiempo, en su momento. La Biblia dice que los tiempos de Dios son perfectos. No insista, porque nosotros en nuestro afán de que nuestros familiares, de que nuestros amigos vengan al evangelio, a veces le damos las perlas del evangelio, pero solamente sirve para ese tipo de personas, para que ellos pisoteen la palabra del Señor. Miren, hay personas que menosprecian y se burlan del evangelio. ¿Ha conocido usted a alguien así? Piénselo. Personas que usted le habla del evangelio y esas personas se burlan, se ríen, no quieren nada con el Señor. Dice, tranquilo. Ojo, no está diciendo la Biblia que no oremos por ellos, y no está diciendo la Biblia que no estemos pendientes de ellos. Lo que la Biblia está diciendo es que nosotros debemos de dejar que Dios haga la obra. ¿Cuántos de nosotros, verdad? Esposo, esposa, hermanos, familias, queremos que Dios haga la obra en ellos, pero realmente vemos que se comportan de una manera totalmente contraria, y Dios dice, tranquilo, no deis lo santo y no dejes que pisoteen la palabra del Señor. Esta analogía utilizó Cristo para demostrar cómo reacciona la gente cuando ellos están viviendo en abierta rebelión contra el Dios Todopoderoso. Les voy a decir una cosa. Nosotros todos, o la mayoría de nosotros, antes de reconocer a Cristo, hemos vivido en un estilo de vida que no glorificaba a Dios. Y en ese tiempo quizás nos hemos burlado del evangelio. Pablo, por ejemplo, era un hombre que se burlaba del evangelio, y no tanto se burlaba, sino más bien perseguía a los cristianos, odiaba a los cristianos. O sea que Pablo agarraba las perlas de Dios, el evangelio de Dios, que es prácticamente lo que significa, y las pisoteaba. Ahora, podemos decir, esa persona ya no vale para nada, esa persona ya es un caso perdido. Nunca digamos eso. Porque el apóstol Pablo, después, en el tiempo de Dios, vino y ahora él mismo dio su vida por las perlas del evangelio. Lo que yo le quiero decir, hermano, en esta tarde es que no se desanime si alguien de su familia muy cercano no quiere nada con Dios. Ore por ellos, pero no insista. Deje que Dios obre en su tiempo y en su momento, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y hay algo muy interesante que nosotros nos cuesta entender, y es que Dios siempre llega a tiempo. Usted dice, pastor, ¿a tiempo? Porque usted no sabe lo que yo estoy atravesando. No, porque el tiempo nuestro no es el tiempo de Dios. Cualquiera podría decir de Pablo, ese hombre no tiene. Es más, cuando Pablo es convertido al evangelio, y los primeros discípulos se dan cuenta que el Señor ha transformado su corazón, algunos de ellos no creen y no quieren juntarse con él. Pero realmente ya había habido en el corazón de Pablo un nuevo nacimiento. Jesús enseñó esto duramente en su sermón del monte. Para
entender una relación entre los perros, y esto es bien importante, hermanos, porque nosotros hoy vemos un perro y un puerco, pero en nuestra cultura, en nuestra manera de pensar, un puerco no es tan malo. Un perro incluso lo tenemos en la casa. Pero para que nosotros podamos entender esta ilustración, vamos a ver qué es lo que dice la Biblia de estos dos animalitos, a la que Pedro también se refiere más adelante. Miren lo que dice Proverbios capítulo 26, 11. Bien interesante lo que dice la Biblia. Dice: como perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O sea que cuando la Biblia habla del perro en este sentido, no está hablando la Biblia no tiene nada que ver con el animalito no tiene alma, pero está representando la actitud de ese animalito para comparar la actitud de una persona que no quiere nada con Dios. Y está poniendo aquí, ¿verdad?, que así como el perro vuelve al vómito, el necio, ¿quién es el necio? Bueno, hay una parte en la Biblia, un versículo que dice que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Necio. Pedro, refiriéndose a los falsos maestros, dice, 2 Pedro 2:22 dice: pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Pedro está yendo a Proverbios y dice: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Hay personas, hermanos, que nosotros pensamos y decimos, porque dicen amén, gloria a Dios, aleluya, creemos que esas personas ya son nuevas criaturas. Pero si no ha pasado nada internamente, al igual que el puerquito, en la primera oportunidad que tenga, va a ir a revolcarse en el lodo. Usted toma un puerquito, lo lava, lo perfuma y le puede poner un moñito rosadito y se ven lindos los puerquitos. Y dice, qué lindo, ¿verdad? Pero ¿sabe qué sucede? Por dentro no ha cambiado, sigue siendo un puerquito y sigue teniendo la misma naturaleza. Entonces, la Biblia dice que el verdadero Hijo de Dios no solamente se nota por lo externo, sino que tiene que ver con lo interno, tiene que ver un cambio en el corazón. Y ahí es cuando nosotros decimos, pero esa persona era cristiana. Cuidado, si sus actitudes demuestran lo contrario, ponga un signo de interrogación. Porque la Biblia dice que por sus frutos se conoce el árbol. No está hablando de perfección, pero está hablando de que una persona que tiene una nueva naturaleza sufre cuando ha hecho algo en contra de la palabra de Dios. Si una persona no sufre por haberle fallado a Dios, esa persona todavía se deleita en sus pecados. Los perros y los cerdos aquí son representativos de los que ridiculizan, rechazan y blasfeman el Evangelio una vez que ha sido dado a ellos. En otras palabras, personas que apostatan del Evangelio. Dice la Biblia, hermanos, que en estos últimos días, que yo creo personalmente que son los que estamos viviendo, vendrá una gran apostasía. No vendrá un gran avivamiento, como se dice por ahí. Vendrá una apostasía. ¿Qué es la apostasía? Apostasía es moverse del fundamento, moverse de Cristo. Aquellos que habían conocido, que fueron iluminados, se mueven del fundamento que es Cristo para seguir otras corrientes. Habrá una deserción en la iglesia de personas que realmente no son nacidos de nuevo, que estuvieron ahí por años y estuvieron ocupando cargos, pero que no tuvieron una transformación interna. Los perros, hermanos, en tiempos de Pedro y sobre todo en Israel, eran animales inmundos, asilvestrados, que no se tenían en las casas, sino que deambulaban, a ver si me pasa la próxima, deambulaban por los caminos. Usted sabe que el perro se domesticó no hace mucho tiempo, no hace muchos años. El perro era como el tigre, como el lobo, que eran animales totalmente salvajes. Y esos animales, ¿qué hacían? Caminaban por los montes
y al igual que los demás animales salvajes, comían lo que encontraban, carroña, cualquier animal, y solían tener enfermedades, incluso esas enfermedades eran peligrosas. Y esto dice que muchas veces los hacía vomitar a los perros. Ahora, dicen por ahí que los perros no tienen lo que nosotros tenemos, que nosotros cuando comemos y nos ponen otra comida decimos, ya estoy lleno. Algunos dicen que el perro no tiene ese para medir eso, es lo que come. Ahora, esto es interesante, porque lo más asqueroso es que ellos no solamente vomitaban, y esto es asqueroso, pero dice que ellos volvían y se comían su propio vómito. ¿Y sabe para qué está diciendo esto Pedro? Esta ilustración tan sucia, Pedro lo está haciendo alusión y aplicada a los falsos maestros, para advertir de su retorno a las falsedades. O sea, un falso maestro no solamente hace una falsedad y una acción, sino que pronto regresará nuevamente a engañar y a seguir engañando. De la misma forma, el cerdo, por su naturaleza, volverá también al lodo después de ser lavado, dice el apóstol Pedro. El Señor mencionó a los cerdos y a los perros en el texto leído al principio, ¿verdad? En Mateo capítulo 7. El Señor enseña a ocuparnos en aquellos que desean escuchar el mensaje procedente de Dios. Le voy a decir algo, mi amado hermano. Hay personas, como dije al principio, que no quieren nada del Evangelio por este instante. Ahora, pero hay personas que sí lo quieren. Entonces dice Jesús, enfóquense en esos que quieren ahora mismo. Ejemplo, cuando Cristo vino por las ovejas perdidas de Israel. ¿Qué hizo Israel? Le rechazó. Pero ya los gentiles le aceptaron, ¿verdad? Vino a los judíos, no lo rechazaron y él fue a buscar las otras ovejas. Ahora, más adelante vemos que los judíos sí, algunos de ellos vinieron a la fe. Entonces, los falsos maestros y todos los que rechazan deliberadamente el mensaje del Evangelio se asemejan en condición, porque estoy hablando nada más de una manera simbólica, a los perros y a los cerdos, en sentido de gozarse en la inmundicia y la perdición. El texto que hemos leído, ¿verdad? De segunda de Pedro, les ha acontecido lo del verdadero proverbio. Se fija que Pedro está hablando de burladores, de hombres impíos que le restan valor a lo sagrado. Por lo tanto, no hemos de poner delante el Evangelio de Jesucristo a alguien cuyo propósito es pisotear y volver a sus malos caminos. Le estoy hablando de esto, hermano, ¿sabe por qué? Porque como pastor, para mí es importante que usted esté claro en que usted sí entiende y sí honra al Señor en todas las bendiciones que Él le da. Sin embargo, nosotros como verdaderos creyentes, nacidos de nuevo, necesitamos identificar a esas personas. ¿A quiénes? A esos que aparentan ser, pero dice la Biblia que son falsos, a través de algo que se ha perdido en la iglesia, hermanos, y debemos recuperarlo, que es el discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual es parecido a eso, a ese viejo cuento del lobo y la caperucita, ¿verdad? Que es para los niños nada más, y algunos niños se creen al principio y no entienden, pero una persona adulta, alguien que tiene discernimiento, puede ver que los ojos del lobo son grandes y que no es para vernos mejor, y puede entender que los dientes, ¿verdad?, son diferentes. O sea, el discernimiento espiritual es para la iglesia. No debemos creer a todo aquel que nos habla del Señor si no viene con la doctrina bíblica. Amén. Ahora, hoy más que nunca hay un sincretismo religioso. Quiero hablarle un poquito de eso, en donde la gente crea su propia religión.
Ve que usted, hay comida que usted la puede armar, ¿verdad? Usted puede, póngame esto no quiero, póngame esto. Bueno, hay lugares, o hoy se está dando ese fenómeno, en que la gente arma su propia religión. Y a eso se le llama sincretismo religioso. Toma lo que le conviene de cada movimiento religioso. Esa fotito que usted ve ahí, Jesús, Buda, las religiones orientales, esto se llama sincretismo religioso. El sincretismo religioso es el estado de perfección religiosa que consiste en la unión o en el contacto del alma con la divinidad. Un poco de cristianismo, otro poco de budismo. El budismo es, yo he escuchado esto, yoga cristiano. ¿Ha oído usted eso? El yoga, cristianos que hacen yoga. ¿Y usted sabe qué significa la palabra yoga? Viene del budismo. Y yoga significa yugo. Ahora el punto es que un yugo es para poner un animalito y al otro lado se pone el otro animalito. Bueno, Jesucristo dijo, tomad mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde. O sea, Jesús dice, ven, yo te invito, enyúgate conmigo y yo te voy a enseñar el camino de la vida. De hecho, en lo natural, un buey experimentado se pone al lado de uno nuevo que no conoce, porque este lo va guiando como debe de ser. Bueno, yoga significa yugo, y yo le dejo como tarea que investigue con quién se enyuga una persona que hace yoga. La persona que hace yoga no hace otra cosa más que abrir su mente, quedar en el vacío, abrir una puerta para que cualquier ente pueda entrar y gobernar su vida. Ese es el yoga. Pero soy cristiano, tengo un poquito de cristianismo, tengo un poquito de yoga, otro poquito de misticismo, que es la mente positiva. ¿Tú lo puedes ver? ¿Lo ves? Ok, si lo ves, lo puedes lograr. Decláralo, decrétalo y establécelo. Entonces, eso me gusta, lo tomo y voy creando una religión de acuerdo a mis propias conveniencias. Y yo le pregunto, ¿y la Biblia? Bien, gracias, ¿verdad? No, la Biblia dice que el cristiano tiene que ser guiado por la palabra de Dios. Y todo esto del sincretismo religioso da como resultado el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Bueno, lo relativo es que si a ti te gusta, hazlo. ¿Te hace sentir bien? Entonces eso es bien para ti. Todo eso, el sincretismo, da como resultado el relativismo, donde surge la idea, nada es bueno, nada es malo. Ahí te prohíben tal cosa. No, tú tienes derecho a ser feliz. Bueno, la nueva era, ¿no? Ahora, tenemos que tener cuidado con eso. En otras palabras, el hombre se convierte en su propio Dios. Pero la verdad de nuestro Padre Celestial, la palabra de Dios no es relativa. Lo que era pecado antes es pecado hoy. Amén. Lo que para Dios fue pecado allá en Génesis sigue siendo pecado hoy y sigue siendo pecado hasta Apocalipsis, porque la palabra de Dios no es relativa, es absoluta. Nunca cambia, no se mueve y permanece para siempre. Marchítese la hierba, dice, quémese la flor, pero la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Qué es lo que está pasando hoy? Lo que está pasando hoy es que se está cumpliendo la profecía de Isaías, donde dice, llegarán días en que la gente a lo malo le dirá y viceversa. Ahora usted ve que todo lo que la gente, lo que Dios dice que es malo, hoy la sociedad lo está tornando para bien. Y eso no es correcto, pero es bíblico. Es bíblico. Por eso le digo que nosotros como cristianos debemos estar apercibidos y no dejarnos confundir. Hoy más que nunca se ve desfilar por diferentes iglesias, algo que yo puse aquí esta mañana temprano escribiendo este mensaje: peregrinos evangélicos. ¿De qué está hablando, pastor? ¿Quiénes son esos peregrinos evangélicos? Son
personas cristianas que andan buscando una iglesia que se acomode a su estilo de vida. ¿Y de dónde le surgió eso, pastor? Bueno, tengo por la gracia de Dios el privilegio de trabajar con los pastores aquí en Bravo. Y cuando nosotros nos reunimos, siempre es esta pregunta. Y dice, oye, ¿y a tu iglesia llega gente y se quedan? Dice, no, llegan y se van, no se quedan. A nuestra iglesia llega mucha gente. ¿Y por qué? Bueno, lo que pasa es que la gente anda errante buscando una iglesia que se acomode a su estilo de vida. No andan buscando una iglesia para poder hacer la voluntad de Dios. Y eso, hermanos, es bien tremendo. Son pocos los que anhelan hacer la voluntad de Dios. Ahora, dice la Biblia que los verdaderos hijos de Dios anhelarán hacer la voluntad de Dios. Hermano, hacer la voluntad de Dios no es lo más fácil, pero es lo mejor. ¿Oyó? Es lo más fácil. Porque cuando Jesucristo estaba a punto de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní, dijo como hombre, Señor, si es posible que haya otra oportunidad, trata de que yo pase esta copa. Y el silencio del Señor pues fue un rotundo no. Ahora, hizo la voluntad del Padre. No fue fácil, pero después fue galardonado. Yo le animo, mi querido hermano y hermana, si usted ha conocido al Señor y conoce por el Espíritu Santo qué es lo bueno y qué es lo malo, que aunque no sea lo más fácil, usted opte por hacer la voluntad de Dios. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya terminado recibirá la recompensa. Amén. La corona. Fíjense que hay un dicho por ahí en nuestro círculo evangélico que dice, ¿cómo estás? En victoria. Y se oye bien. Ahora, para que haya victoria tiene que haber una guerra, ¿verdad? Entonces usted tiene que estar consciente de que hay una guerra en su vida y que en el nombre del Señor ha podido vencer y le da la honra y la gloria a Dios, y eso es victoria. Victoria sin guerra no existe. Así que, pastor, entonces esto es normal. Sí, Señor. Es normal que un verdadero cristiano esté pasando por tribulaciones. Dice la Biblia, es necesario. Porque las tribulaciones son como ese horno donde nuestra fe se mete. Es como si este edificio fuera un horno y su fe tiene que entrar por esa puerta y salir por la otra. Si no salió es porque su fe no era genuina. Pero si salió por el otro lado y salió aprobado, quiere decir que toda la impureza le hizo pasar, quedó en esa prueba. Si usted está en una prueba muy grande, no le diga a Dios por qué. Dígale a Dios, ¿para qué, Señor? Ahora le voy a decir una cosa. Hay circunstancias en nuestra vida que son producto de nuestra desobediencia. Y ahí tenemos que trabajar con Dios. Pero hay circunstancias en nuestra vida que no son producto de nuestra desobediencia. Es el producto de la decisión de otra persona. En ese momento usted estése tranquilo, confíe en Dios y Dios hará. Dice la Biblia, cuando estés atribulado, no hagas nada. Espera en Dios, que Dios hará. Estar quieto, dice el Señor, y reconocer que yo soy Dios. Hermano, qué difícil es estar quieto en medio de un problema, porque queremos resolver nosotros a nuestra manera. Le voy a dar un consejo. Si usted está pasando por un problema muy fuerte, no le pida consejo a otro que está pasando por el mismo problema. Por favor, por favor, sea sabio y pídale consejo a Dios. Y busque de alguien que le puede hablar conforme a la palabra de Dios y no conforme a la sabiduría de este mundo. ¿Es usted uno de esos pocos que quieren hacer la voluntad de Dios? Dios le da la oportunidad esta tarde para que usted diga, Señor, no importa el precio, yo quiero hacer tu voluntad. 1 Corintios 2:14 dice que la persona sin el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir solo a través del Espíritu. Si usted tiene el Espíritu Santo, no converse sus problemas con alguien que no lo tiene, porque no lo va a entender. ¿Y sabe lo que le va a decir? ¿Y qué estás haciendo ahí?
¿Y por qué seguir luchando? Porque no lo va a comprender. Esto no significa que nos abstenemos de la enseñanza del Evangelio y de orar por estas personas. No, pero sí significa que nosotros debemos de confiar más en el Señor. El mismo Señor Jesús, aunque no comulgaba, no tenía una amistad con los pecadores, sin embargo, Él, ¿qué dice la Biblia? Comía con ellos. ¿Sabe para qué se acercaba Jesús a los pecadores? Para enseñarles. Pero lo que el Señor enseña es que no debemos practicar el estilo de vida que ellos llevan. O sea, sí podemos enseñarles y sí podemos tener comunión en cuanto al propósito de poder compartirles la palabra de Dios, incluso a esas personas que nos han hecho daño. Pero lo que no podemos hacer es seguir su estilo de vida, porque sencillamente el estilo de vida de esas personas no glorifican al Señor. Mire, el Señor Jesucristo es bien claro. Si alguien, dice Mateo 10:14, si alguien no os recibe, cuando el Señor mandó a sus discípulos, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Si hay personas que no quieren nada con el Señor, no insistas en este momento. Sacude, dice, el polvo de tus pies. ¿Qué significa eso? Bueno, sacudir el polvo de los pies es como una protesta en ese momento. Pero nuestro mensaje es anunciar que el Rey ya vino y vendrá otra vez para juzgar al mundo. Ese es nuestro mensaje. La prioridad era anunciar que el Rey había venido y su reino estaba cerca. Pero al no recibir ese mensaje, los discípulos sacudían el polvo de sus pies. Pero ¿sabe qué? Más adelante, porque eso fue cuando Cristo los mandó, pero más adelante, cuando Cristo resucita, mucha de esa gente viene ya a ser parte del pueblo de Dios. Por lo tanto, hermanos, si hay alguien que está siendo rebelde con el Evangelio, ore por él. Ore por él, para que sea el Señor obrando en su corazón. No dé las perlas en ese momento a esa gente, porque lo van a pisotear. ¿Sabes lo que le van a decir? Tú y tu evangelio, vete por ahí en ese momento. Eso significa pisotear las perlas de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay personas que se acercan a uno, ¿para qué? Para debatir. Usted tiene que ser sabio. Y si esa persona se acerca a usted para debatir, usted callado. Dice la Biblia que cuando somos nosotros un poquito necios, que aun cuando callamos, somos sabios. Hermano, pero qué difícil es callar, ¿verdad? Cuando nuestro corazón quiere sacar. Pero dice la Biblia, están quietos, calla. Si la persona viene a debatir, porque puede ser que esa persona quiera sacarlo de sus casillas. Otra persona, o la misma persona, se va a acercar para imponer sus ideas. Mira, tú estás equivocado, mira esto, tranquilo, tampoco, no es esa la idea. Otros, con un corazón preparado por el Espíritu Santo, se van a acercar para escuchar. Y ahí usted, como buen hijo de Dios, le va a compartir la palabra del Señor. Cristo estaba dando instrucciones a los discípulos a no tratar de convertir a las personas. Usted sabe que nosotros no tenemos el poder para convertir a nadie. Ningún hombre tiene el poder para convertir a otro. Por eso, deje que Dios haga el cambio en el corazón de esas personas. Muchas personas lo que hacen es tratar o simular que son cristianos para lograr un beneficio temporal. Y cuando lo logran, se van. Pero el único que puede cambiar el corazón es el Señor Jesucristo. Y un corazón transformado pasa la prueba. Así es que si usted ha tenido un encuentro con el Señor Jesucristo, usted en su nombre va a atravesar la prueba. ¿Amén? Pero no desmaye, no se salga, no busque atajos, manténgase firme en el Señor.
¿Por qué qué pasa cuando una persona es manipulada? Yo no quiero, o un matrimonio no puede ser feliz si uno de los dos están manipulados, ¿verdad? Está manipulado. Un cristiano no puede ser feliz si está manipulado en la iglesia. Porque al ser manipulados, ellos van a tratar la verdad de Dios de la misma manera que los cerdos tratan las perlas. Fíjense qué interesante esa analogía que Cristo pone. Las perlas es lo más hermoso que hay, ¿verdad? Esa piedrita que va creciendo dentro de la ostra, de la concha, que sus secreciones de dolor la van cubriendo, y de pronto viene una perla preciosa. Y dice, y se la pone usted a los puercos. ¿Qué van a hacer los puercos con ella? La van a pisotear. No van a poder. Miren, a veces nosotros, por no ser sabios al Señor, aún nuestra propia vida la usamos de esa manera. Y eso es lo que se ve con frecuencia en los centros cristianos de crecimiento masivo. Mucha gente, pero no tienen el mínimo conocimiento del valor que es la palabra y las perlas del Evangelio. Un cerdo ni podría entender o apreciar la gran belleza y el valor de las perlas. Tampoco podría una persona que no fuera llamada por Dios comprender el gran valor de las verdades de Dios, las perlas de Dios. Hermanos, Dios nos ha dado valiosas perlas a nosotros y valiosísimas promesas. Yo no sé cuántas promesas hay para su pueblo. Lo que sí sé que hay una que son 365 veces en la Biblia, que la Biblia dice: no temáis. Y ese no temer significa que Dios está con nosotros en cada circunstancia, pero para todo hay una promesa en la vida, incluso para la muerte. Dice la Biblia que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. La promesa más grande, porque es el temor más grande del ser humano. Dicen el refrán que se pierde lo material no importa, porque se vuelve a hacer, pero la vida sí es importante. Bueno, para nosotros los cristianos incluso tenemos esperanza para después de la muerte. En el sentido figurado, las personas que no entienden el Evangelio iría a pisotear la perla de Dios bajo sus pies. Dios nos advirtió, y vamos en la recta final del mensaje, a través de los escritos de Pedro, que algunas personas son tan malvados y depravados, que son como animales irracionales, que deben ser destruidos por el Dios Todopoderoso. Mira lo que dice 2 Pedro 2:12. Esos hombres, hablando de esos hombres falsos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Hermano, la palabra de Dios es bien fuerte, es bien dura, y a veces estos pasajes como que cuesta un poco predicarlos. Yo estoy sudando, créanme. Pedro dice que estos falsos maestros son blasfemos, número uno, es decir, habladores de maldad. A causa de ese comportamiento, los compara con animales irracionales, que tienen como propósito, por su propia condición natural, ser presa y también perecer. Se convierten en cazadores y presas al mismo tiempo, engañando y siendo engañados. ¿Sabe por qué, mis hermanos? No tenga temor de los falsos, porque tarde o temprano pagarán. Yo me pongo a pensar en eso. Yo digo: Señor, yo no quiero ser un falso. Yo quiero realmente estar seguro de que yo soy un hijo verdadero tuyo y que estoy en la verdad. Esto que le acabo de contar de los animales, ocurre en la cadena natural del mundo animal. O sea, que son cazadores, pero también se tornan en presas. Usted puede ver en esos
programas de la naturaleza, cómo ese mismo animal que caza a uno más pequeño tiene que esconderse y preocuparse porque hay otro que se lo anda queriendo comer a él. Bueno, dice Pedro que esos hombres que engañan comen a otros, pero tienen el temor de ser devorados también, que se apresan unos a otros y perecen para ser de alimento. Estos son, dice Pedro, ignorantes, que se hacen pasar por maestros, ignoran las cosas de las que hablan. Pedro les llama animales de instinto. Como hijos de Dios, hermanos, debemos equilibrar el juicio con el discernimiento, la sabiduría que Jesús nos habla en Mateo capítulo 10, 16. Dice: yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Sed pues, ¿verdad?, prudentes como una serpiente. Quiero explicarlo brevemente porque esto es interesante para ilustrar el texto. Algunas personas dicen que una serpiente no se cruza la calle hasta que no esté muy bien segura que su depredador no la esté vigilando. ¿Sabe cuál es el enemigo número uno de la serpiente, verdad? El águila. Y la serpiente, para atravesarse la calle, tiene que ser tan prudente que algunos creen que pasa hasta 3 o 4 horas en el mismo lugar esperando el momento exacto para poder atravesar. Entonces, la prudencia. Tenemos que ser prudentes, pero también sencillos como una paloma. Jesús se refirió a los falsos profetas que persiguen a los verdaderos creyentes. Falsos profetas también son las religiones falsas que no reconocen que solo en Jesús hay salvación. Todo aquello que te distrae para no ver a Cristo como el Salvador personal de tu vida es un falso maestro. Todo aquello que no te deja ver a Dios, ya sea institución o ya sea una persona. Como cristianos, hijos de Dios, no debemos tratar de forzar las verdades de Dios a los demás. En su lugar, se debe estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Dice 1 Pedro 3:15. Amados hermanos, como cristianos, debemos estar preparados para responder a las preguntas que otras personas pueden tener si es que están pidiendo con sinceridad y no con el propósito de debatir. Muchas veces, cuando la gente sinceramente desea comprender lo que enseña la Biblia, puede ser una indicación de que el Espíritu Santo está obrando en el corazón de esa persona. Para terminar, quiero decirle que Dios va a obrar en el corazón de aquellos que quizá le pueden estar haciendo daño a usted. Pero usted tiene que dejar que Dios haga la obra en el corazón de ellos. Porque cuando eso suceda, usted sabrá que ese cambio es verdadero. Cuando Dios abre el corazón. Como Lidia, ¿verdad? Una mujer que Dios abrió el corazón para escuchar la palabra de Dios. Hebreos 16:14 dice: y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura, que adoraba a Dios. Y esta es la parte que yo quiero recalcar. Y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Déjeme decirle, si usted anhela que una persona o alguien sea transformada por el poder de Dios, tiene que ser Dios quien abra el corazón de esa persona. Conclusión del mensaje. En Mateo 13, 45 al 46,
Cristo compara una vez más las verdades de Dios a las perlas, donde declara: también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Quiero preguntarle ya para terminar: ¿qué hace usted con las perlas de Dios? ¿Qué hace usted con las bendiciones de Dios? ¿Es usted una persona como este mercader que vendió todo lo que tenía para atesorar las perlas del Señor? Yo le pido en el nombre del Señor que hoy usted cierre sus ojos por un momento y podamos meditar en lo siguiente. Yo le pido que en el nombre del Señor, que usted hoy ponga todos sus problemas en las manos de aquel que realmente le puede ayudar, y que reconozca que todo lo que usted tiene no es comparado con las perlas de gran precio que el Señor le está ofreciendo. Hoy las promesas de Dios están preparadas para usted. Hoy Dios lo trajo con el propósito de que usted se apropie y de que usted ponga a un lado todo lo que usted no puede resolver y le dé a Cristo su corazón, y deje que sea el Espíritu Santo que haga la obra que usted no puede hacer. Deje que el Señor empiece a obrar en su vida. Deje que el Señor empiece a poner en orden todas aquellas cosas que hoy son confusión en su mente. El Señor demanda una cosa de nosotros: dame, hijo mío, tu corazón, porque de Él mana la vida. Dale al Señor las riendas de tu corazón. Suelta el control, suelta la soga, suelta el lazo, ese lazo con el que tú te quieres aferrar. Suéltalo. Soltarlo significa dar un paso de fe. Cuenta la historia de un piloto que tuvo una crisis en el aire y llamó desesperadamente a la torre de control, y oía una voz que le decía: suelta el control, suelta el control. Y dicen que ese hombre se aferró tanto que no dejó que el piloto automático lo llevara a un buen puerto. Quizá usted está aferrado al control. En el nombre del Señor, suéltelo, suéltelo. Descanse en el Señor. Deje que Él obre en su corazón. Porque cuando vea frente a usted el milagro, usted sabrá que es obra de Dios, que no es producto de nuestra capacidad. Padre bendito, como hablamos al principio, Señor, tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Espíritu Santo, tú que estás aquí para libertar, tú que estás aquí, Señor, para consolar, te pedimos, Señor, que nos ayudes a atesorar las perlas de tus promesas maravillosas, y que al querer convencer a otros no se las lancemos para que las pisoteen, sino dejar que seas tú, Señor, quien abre el corazón para que tu bendita palabra y la transformación venga de lo alto. Ayúdanos a descansar en ti, Señor. Ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, fervientemente en esta tarde. Queremos descansar en ti. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.